Listo. Hola, buenas noches. Hermano, Sandra, Nancy. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Quieres hacer acá? Una cerquita o listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a sentarnos. Vamos a hacer un ejercicio pequeño de respiración. En ese ejercicio de respiración, la idea es que los pies estén completos en el piso, las manos sobre las rodillas, y vamos a hacer 4 respiraciones normales y una profunda. 1, 2, 3, 4, y la quinta profunda. Y eso lo vamos a repetir durante 5 veces. Vamos a cerrar los ojos y apenas terminemos vamos abriendo los ojos. Entonces, lo primero que los voy a invitar es a que veamos un video de 3 minutos sobre la importancia de la educación, ¿cierto? Y cómo nosotros somos un punto de referencia para nuestros hijos o para nuestros hermanos menores y para las personas que nos rodean. Gracias a muchas expresiones de afecto o no que tenemos con ellos, son algunas reacciones que ellos también tienen en sus vidas. Y para que identifiquemos también cuánto puede cambiar la vida de alguien simplemente porque alguien decidió decirle algo. Entonces, este es un breve videito para que hagamos esa referencia. Nuestros maestros son nuestros espejos de aquellas dificultades que a veces tenemos. ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que gestionen el conflicto si nosotros no sabemos hacerlo? ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que digan las cosas con cariño si nosotros no sabemos tratarnos con cariño? Poder desarrollar la grandeza interna es el primer paso para la educación. Educarnos a nosotros mismos también, porque solo desde ahí podemos despertar la fuerza, el coraje, que sea lo que inspire a nuestros niños. Esto me recuerda a una de las experiencias que leí que más me impactaron, la biografía precisamente de Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847 en Ohio, pero a la edad de 7 años, él fue trasladado junto con toda su familia, se fueron a Michigan, una ciudad muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de todos los hermanos. Entró en el colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas. Porque al cabo de esas 12 semanas, el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Así que Thomas se lo entregó a su madre. Y Thomas, cuando se lo vio, no sabía lo que había exactamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó. Y comenzó a llorar. El pequeño Thomas se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo: Thomas, ¿sabes lo que escribe la carta? Lo que dice, que eres un genio, y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Y él empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Thomas a los 11 años devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los 12
Ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos, así poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años la madre de Edison murió y Thomas, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento Thomas fue quien lloró. Porque la carta no decía lo que su madre había dicho. La carta decía: Thomas es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje y la grandeza de una madre, de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos. Y ese es el camino que tenemos en la educación. Despertarlo dentro de nosotros, darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades. Como decía, nuestros hijos son nuestros espejos. Esas dificultades están en nosotros. Pero en la medida en que cada uno de nosotros, siendo padres, siendo educadores, podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestra vulnerabilidad, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada, en ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y la grandeza en ellos. Y este es el gran camino de la educación, educar el corazón para despertar la grandeza. Bueno, la primera vez que yo lo vi, a mí me produjo llanto, porque yo no me imagino cuántas veces las palabras que yo le digo a mi hijo pueden impactarlo o tan grande positivamente o tan grande negativamente, ¿cierto? Thomas Alva Edison es quizá el mayor inventor de la historia, ¿cierto? Tiene patentados como 1500 inventos, y es gracias a ese acto de bondad de la mamá al transmitirle lo que ella pensaba, no lo que otros pensaban, ¿cierto? Que en el colegio podían pensar que estaba loco, ¿sí? Pero pues ella lo seguía viendo con esa grandeza, ¿cierto? Entonces, hoy, digamos que el espacio que vamos a compartir, pues con una fichita, gracias. Tiene 3 tópicos fundamentales. El primero son las declaraciones fundamentales, ¿cierto? Para Nancy, para Lili, para Luisa, que nos acompañaron la vez pasada, va a ser un tema de repaso, siempre entre las declaraciones fundamentales. Para Sandra, para mi mamá y para Mile, digamos que puede ser un tema nuevo, ¿sí? Pero esas declaraciones fundamentales nos acompañan permanentemente en nuestra vida, seamos conscientes o no. Entonces, ahí hay arequipe y galletitas para bueno, y para mi hermana Claudia, Sandra y Milena. Para mi hermana Claudia también va a ser pues como un recorderis el tema de las declaraciones fundamentales, las cuales nos acompañan recurrentemente. Entonces, digamos que para hacer una breve síntesis, voy a pasar como por los 3 primeros elementos que están planteados ahí, que es la aceptación del otro como legítimo otro, ¿sí? Entendiendo que lo que piense cada ser humano, lo que piense cada persona, o la percepción que tenga cada individuo, es válida, ¿cierto? Voy a colocar el ejemplo de la anterior Milena y de Adriana, ¿cierto? Milena antes era vegetariana, ¿sí? Entonces ella no consumía animalitos, ¿sí? Y Adrián siempre ha consumido animalitos. Y nosotros, por irrespeto con Milena, la manteníamos molestando por eso, ¿cierto? Eso a ella emocionalmente le generaba algo, ¿sí? O positivo o negativo. Bueno, sabemos que le molestaba. Negativo. Cierto, que habitualmente era algo negativo, pero nosotros seguíamos en el irrespeto permanente, ¿cierto?
hay cierto tipo de circunstancias en las cuales nosotros, por no conocer al otro o por no respetar sus creencias, su cultura, sus ideales, sus visiones teológicas, todo eso, podemos estar en un irrespeto permanente, ¿cierto? Y el llamado es a que seamos conscientes de que somos simplemente diferentes, que él puede tener unas visiones, yo puedo tener otras visiones, pero cada uno es legítimo, o sea, cada uno es un ser humano completamente respetable y valioso. El segundo elemento es que una de las grandes diferencias, y quizá la mayor diferencia que nosotros tenemos con los animalitos y con la naturaleza, es el libre albedrío, ¿cierto? La vaquita no puede decidir si da leche o no da leche. La vaquita no puede decidir si come pasto o no come pasto, ¿cierto? Nosotros sí podemos decidir dónde estar, dónde no estar, qué hacer o qué no hacer. Que esa decisión tenga un precio es una cosa, pero nosotros podemos decidirlo, ¿cierto? Y también podemos decidir si estamos dispuestos o no a pagar los precios que eso implica. En ese contexto, entonces, las declaraciones fundamentales son de dos tipos básicamente, ¿cierto? Unas que nosotros hemos dado autoridad a una serie de personas o a una serie de organizaciones para que decidan, ¿cierto? Por ejemplo, la política. Nosotros cuando vamos a una urna elegimos por un mandatario y le damos a él el poder o la autoridad para que gobierne todo un país, ¿cierto? Por ejemplo, cuando elegimos o cuando designan un juez, ¿sí? Ese poder, conocimiento. Ah, bueno, para complementar. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Marta Lidia, mi mamá, Luisa, Sandra, Nancy, Carolina Liliana. Hola. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Eso me alegra infinitamente. Hola. Hola. Nancy, y mi primita Ana Milena. Entonces, cuando nosotros le damos el poder o la autoridad a alguien, ¿cierto? Que es un juez, y él dice, los declaro marido y mujer, ¿cierto? Nosotros reconocemos ese poder o esa autoridad, ¿cierto? Esas personas que tienen esa autoridad no pueden decir al día siguiente o al rato siguiente, ay, no, ya no los declaro marido y mujer, ¿cierto? Porque eso implica cierto tipo de compromisos, ¿sí? Y implica que yo voy a actuar, digamos que coherentemente o consistentemente con la declaración que hice, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un jurado, ¿cierto? Cuando se elige un jurado y ese jurado declara culpable a alguien, si ustedes lo notan en nuestra ley, ya ustedes pues no pueden decir, ay, qué embarrada, ese no era culpable. De todas maneras tienen que purgar la pena, ¿cierto? Entonces, esas declaraciones que son de dos tipos, unas están dadas por la autoridad, ¿cierto? Hay otro tipo de declaraciones que simplemente existen por el hecho de ser humano, ¿cierto? Es un derecho, es una posibilidad que yo tengo simplemente por ser humano. Que yo la realice o no la realice, que yo asuma o no la responsabilidad de ellas, es otra cosa. Pero dentro de mis derechos está la posibilidad de hacer declaraciones que son fundamentales y están relacionadas básicamente con mi dignidad, ¿cierto? Con esa naturaleza de ser persona que yo tengo, ¿cierto? Entonces, entendiendo que tenemos libre albedrío, ¿cierto? Que hay unas declaraciones que son dadas por autoridad y hay otras declaraciones que son dadas por dignidad, es muy importante entender el tercer elemento. Y es que cuando nosotros experimentamos algo, realmente en nuestra mente no logramos identificar si eso es verdadero o falso. Nosotros simplemente estamos viviendo una experiencia. Y digamos que eso puede sonar como un poquito como enredado, ¿sí?
Pero cuando usted sueña que se está cayendo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, cuando era niño con frecuencia soñaba que iba volando y me caía. Y me despertaba con la sensación y con el susto de que me había caído, ¿cierto? Y experimentaba en el cuerpo una sensación de vacío acá en la boca del estómago, como si eso hubiera sido cierto. Caso contrario, despierto, voy por algún lugar y veo a alguien que lo percibo como peligroso, ¿sí? La persona ni me ha hablado, ni me ha dicho nada, yo simplemente lo vi y yo ya siento que ese es peligroso. Y ya lo empiezo a mirar y yo empiezo a decir, no, se me va a pasar de andén, no, ese tiene cara como de malandro, no, ¿será que me va a robar? No. Y usted, apenas con observarlo, ¿cierto? Está viviendo algo, ¿sí? Pero en ese momento su cuerpo empieza a generar una cantidad de reacciones que van ligadas con sus pensamientos, ¿sí? Entonces, la mente no logra separar cuando es un sueño, cuando es simplemente un pensamiento o cuando es una vivencia. A mí también cuando estábamos pequeños me daban cierto tipo de sueños donde yo soñaba que me golpeaba y yo me despertaba con dolor, ¿cierto? Yo me despertaba como con la percepción de dolor, como que realmente el dolor que me generé en el sueño era real. Y lo mismo pasaría si despierto, me machaco, ¿cierto? Ambas me generan dolor, pero ahí lo único que cuenta es la experiencia, sea verdadera o no sea verdadera, solamente la haya creado mi mente, estoy viviendo una experiencia, ¿sí? Entonces, en ese contexto, lo primero que vamos a abordar ahorita un poquito más a profundidad son esas declaraciones fundamentales. ¿Cuáles son las declaraciones que yo puedo hacer simplemente por el hecho de ser humano, ¿cierto? Y que uno esperaría que nadie le quite esa posibilidad. Lo que pasa es que habitualmente el que se quita la posibilidad de utilizar esas declaraciones es uno mismo, ¿cierto? Nadie viene a decirle a usted, ay, usted no puede decir sí, sino que usted mismo, ante cierto tipo de circunstancias, queriendo decir que sí, dice otra cosa, ¿cierto? Nadie lo está obligando a uno, simplemente uno, ¿cierto? Lo segundo que vamos a ver es que cuando yo doy una declaración fundamental de esa, sea que lo que esté viviendo sea real o no, hay una emoción, ¿cierto? El cuerpo genera una reacción físico-química que me hace sentir algo. Y eso que siento, a veces me gusta, pero a veces no me gusta. Y lo tercero que vamos a ver es cómo impacta la experiencia corporal. Y es que muchas veces sentimos una cantidad de cosas y no nos detenemos a identificar si lo que estamos sintiendo en el cuerpo o en el lugar donde lo estamos experimentando, si eso nos gusta o no nos gusta, ¿cierto? Entonces, vivimos en muchas circunstancias, o digamos que recurrentemente, viendo cosas que, por ejemplo, la gastritis, ¿cierto? Digamos que la gastritis es una manifestación de una depresión recurrente o de un miedo recurrente. Y experimentamos la gastritis y le echamos la culpa al ají, o le echamos la culpa al estrés, o le echamos la culpa a una cantidad de cosas. Pero si nos detuviéramos en el momento en que estamos sufriendo la gastritis y empezáramos a analizar, ve, se me activó ahorita a mediodía, ¿qué tipo de cosas pasaron a mediodía? Ah, es que discutí con esta persona. Ah, es que comí esto. Ah, es que estoy pensando en esto que tengo que entregar. Podríamos empezar a identificar qué tipo de elementos empiezan a desatar algunos elementos reflejos en el cuerpo que pues, no son de nuestro agrado. O al contrario, si hay cierto tipo de cosas que nos gustan mucho, ¿sí? Poder identificar qué es lo que las desencadena. Entonces, para eso, lo primero que voy a hacer es contarles un poquito cuáles son esas declaraciones de dignidad, declaraciones fundamentales. Pero antes de eso, entonces, quería darles las gracias por nuevamente estar acá, ¿cierto? Por estar presentes, por estar regalándose este espacio para ustedes. Y nada, cualquier duda, pregunta, inquietud, comentario o cualquier observación que ustedes tengan para conmigo, bienvenida. Este es un espacio de confianza. Cualquier tema o cualquier palabra que ustedes quieran expresar va a ser bienvenida, porque en últimas es simplemente un proceso de crecimiento conjunto. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, las declaraciones... Es chocolate tan especial. Ah, bueno, el chocolate blanco
Como para Yo sí veía que ella estaba ahí encartada con un cuadrito. Sí. Ya se Yo me la encantan. estoy Está bien, grande. Ay, me importa. Me importa. Oiga, que sí. Son de la super. ¿Por qué? ¿Por qué? Conexión. No trabaja allá, pero tiene conexión. Listo. Entonces, en esas declaraciones fundamentales de vida, digamos que hay una que es Muchas gracias, fundamental. están deliciosos. Un poquito, pero sí. Hace recuerdo los otros. Lo creo que uno le tira más tú nunca. Entonces, dentro de esas declaraciones fundamentales, digamos que una de las más importantes es el no, ¿cierto? El no es el epicentro de la existencia de la democracia, ¿cierto? Y de la existencia del libre mercado, ¿cierto? Porque cuando usted le hacen una oferta, usted tiene la posibilidad de decir que no. Cuando un político le dice qué tipo de cosas son las que va a hacer y otro político le dice qué cosas son las que va a hacer, entonces usted tiene la posibilidad de decirle que no a alguno de los dos, ¿cierto? Porque es importante también el no, porque en la vida o en la cotidianidad de nuestros actos hay cierto tipo de circunstancias. ¿Qué más, señorita? Hola. Buenas. ¿Cómo está? Hola. ¿Qué más, señorita? Entonces, en esa cotidianidad o si quieres uno más grande, sí. En esa cotidianidad de nuestros actos hay cierto tipo de cosas que nosotros empezamos a experimentar en la vivencia cotidiana que de pronto ya no nos gustan, ¿cierto? Como, voy a colocar el ejemplo acá de sangre. Entonces, el jefe, son las 6 de la tarde y el jefe le dice, ay, mira, vamos otra vez al tema del informe. Ay, mira, hay que hacer un informe para mañana. Entonces, la primera vez, sí, sí, claro, jefe, ¿cierto? La segunda vez, sí, sí. Y llega para allá la cuarta o la quinta vez, en donde ella ya siente que realmente no es un tema de que el jefe tenga confianza, sino que siempre es a ella la que la toma en esa situación y ella llega el momento en donde empieza como a querer decir que no. Noten lo que digo, empieza a querer decir que no, pero no lo ha dicho, ¿cierto? Y llega la sexta, la séptima, la octava, y posiblemente nunca diga que no. Pero llega a la casa de mal genio, empieza a compartir con otras personas y está indispuesta, está molesta, y eso, ¿por qué? Porque siente que su dignidad, ¿cierto?, está siendo vulnerada, porque ella tiene unos horarios de trabajo, unas jornadas de trabajo que deberían ser cumplidas. Pero como ella no se para en dignidad y no es capaz de decirle a su jefe, no, jefe, hoy realmente no puedo. ¿Por qué? Porque no quiero, porque tengo otra actividad, porque tengo algo programado, por lo que sea, ¿cierto? Porque muchas veces nos da miedo, ¿cierto? Muchas veces nos da temor. Y si le digo que no a mi jefe, ¿qué podrá pasar? Pues digamos que es parte de esa responsabilidad o de esa situación que yo tengo que asumir, ¿cierto? O de esa dignidad que tengo que asumir, ¿cierto? Incluso que el jefe diga, es que si no hace esto la despido. Bueno, ese es el precio que yo tendría que pagar en caso tal de que digan que no, ¿cierto? La segunda declaración de dignidad es el sí, ¿cierto? Entonces, cuando hay cierto tipo de cosas que me gustan, ¿cierto?, la posibilidad de decir sí, me comprometo con ellas, ¿cierto? Todas y cada una de las declaraciones de dignidad tienen un compromiso de coherencia, ¿cierto? Entonces, si yo digo que sí, es porque voy a actuar coherentemente con ese sí. Si yo digo que no, es porque voy a actuar coherentemente con ese no, ¿cierto? Entonces, ahí me voy al caso de, por ejemplo, mi papá y mi mamá, ¿cierto? Cuando quizás nosotros éramos más pequeñitos y nosotros les decíamos, ay, no, yo quiero tal cosa, ellos puede que en algún momento dijeran que no, pero lo terminaban haciendo, ¿cierto? Entonces, ahí no estaban siendo coherentes, ¿sí? Y uno como niño interpreta eso como un vacío, como, ay, yo puedo decir esto y después actuar de otra forma, ¿sí?
Lo mismo en el colegio, cuando uno con un profesor o con una profesora tenía cierto tipo de circunstancias y ellos decían que iban a hacer algo y después no lo terminaban haciendo. O con los compañeritos, que uno llega a cierto tipo de acuerdos, ¿cierto? Digamos que eso es muy importante en las promesas. Cuando uno dice, sí, yo voy a hacer tal cosa, ¿sí? Y no lo termina haciendo, ¿qué imagen estoy dejando frente a quien escuchó esa promesa? ¿Sí? Entonces, tanto el no como el sí, digamos que son puntos fundamentales para, digamos que hacer respetar la dignidad que yo tengo como ser humano. Y están ligados a un tema de la coherencia. Si dije que no, pues voy a actuar como no. Si dije que sí, voy a actuar como sí. ¿Sí? Hay otro que digamos que puede estar relacionado con el no, que digamos que es muy parecido en el tema del basta. Yo he venido aguantándome que me pongan el informe el viernes por la tarde, el viernes por la tarde, el viernes por la tarde, hasta que llega un punto de quiebre, un momento donde ya emocionalmente no soporto más esa situación y tengo que decir basta. O por ejemplo en las relaciones afectivas que de alguna forma pueden ser tormentosas o que no son lo que nosotros esperamos en el tema de las relaciones afectivas, ¿cierto? Entonces, también en algún momento llega como la decisión o la situación de decir, oiga, no, basta con eso. No, no soporto más que usted me diga que me quiere pero me trate mal. O no soporto más que usted me diga que me quiere pero no pase tiempo conmigo. O no soporto más que usted me diga que me quiere pero no me respete. O no soporto más que usted me diga que me quiere pero no actúe como si me quisiera. ¿Cierto? Hay una cuarta que es, digamos que muy interesante desde la posibilidad de lo que abre, ¿cierto? Desde la posibilidad de lo que genera, y es el no sé, ¿cierto? Muchas veces, ¿cómo? Están hiperactivas. Están hiperactivas. Sí. Yo no sé. Y esa cuarta expresión de dignidad está, digamos que muy ligada, primero, a nuestros cargos o a lo que hacemos en algunos lugares, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a nosotros en nuestro cargo nos preguntan, venga, ¿y usted sabía hacer tal cosa? ¿Y cuál es la reflexión que se nos viene en la cabeza de decir, ¿y qué pasa si yo le digo a mi jefe que no sé? Si digo que sí, también se la mando. No, ¿qué pasa si le digo que no sé? ¿Qué pasa si él me pregunta, venga, ¿y usted sabe hacer usted sabe manejar PowerPoint? Y usted dice, sí, pero ¿qué pasaría si realmente fuéramos honestos? No que dijéramos que no, sino que fuéramos honestos y dijéramos, oiga, sí, jefe, no, yo sobre eso no sé, ¿cierto? O sea, eso es muy interesante. La verdad, ¿cierto? La verdad. O sea, hay momentos en los cuales puedo decir no, hay momentos en los cuales puedo decir que sí, hay momentos en los cuales requiero decir que basta porque realmente ya me siento frustrado con la situación que está pasando, pero hay momentos en los que requiero decir que no sé. Y eso requiero decírselo a mi jefe, requiero decírselo a mi familia, requiero decírselo a mis amigos, requiero decírselo a todas las personas que están en torno a mí, ¿cierto? Porque hay cosas que efectivamente no sabemos. Y eso tiene una posibilidad muy bonita y es la apertura a aprender. Muchas cosas en la vida las dejamos de aprender porque cuando nos preguntan sobre ese tema, ay, sí, yo he escuchado de eso. Bueno, entonces si has escuchado de eso, no te van a explicar. Pero si te das la posibilidad, en dignidad, de decir, oiga, no, la verdad, de ese tema no sé, entonces puedes acceder a un nuevo conocimiento que antes no tenías. O a una nueva distinción, ¿cierto? Que te va a permitir ver el mundo desde otra perspectiva, ¿cierto? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Milena, que es veterinaria, ¿cierto? Si cualquiera de nosotros lanzase acá una pregunta sobre el tema de alguna enfermedad de animalitos y todo eso, posiblemente estaríamos pensando que Milena tiene que saber, ¿cierto? Posiblemente estaríamos pensando que ella tiene que saber. Y si ella quisiera conservar como un perfil, diría, sí, eso es tal cosa o es tal otra, así no sepa, porque pues podría confundirnos con algunos términos, ¿sí? Pero el que ella tenga la posibilidad y tenga la interés de decir, oiga, no, yo de ese tema no sé, pero pues puedo averiguar,
puedo mirar, puedo aprender o puedo consultar de alguien más, eso no solamente nos deja a nosotros, ¿cierto? Digamos que tranquilos con su respuesta, sino que adicionalmente a ella le abre la posibilidad de aprender de nuevas temáticas o nuevas situaciones, que después nos puede compartir a nosotros con muchísima más claridad, ¿cierto? Hay una quinta, que es la de gratitud, ¿cierto? Que es una declaración de dignidad, en la cual frecuentemente, ¡ay! Miren, ¿a qué animal era ese? Se llama René. Era un comején. Bueno, listo. Entonces, hay una quinta, que es la declaración de gratitud. Y es tener esa capacidad para dar las gracias, pero también tener esa capacidad para recibirlas sin que eso nos incomode, ¿cierto? Porque digamos que a veces somos muy hábiles dándole las gracias a otras personas por las cosas que hacen por nosotros, ¿cierto? A nuestra familia, a un restaurante, todo ese tipo de cosas. Somos capaces de decir, ay, gracias, ay, gracias, ay, gracias. Pero quizá a las personas que más queremos, ¿cierto? A veces no lo hacemos, con la misma tranquilidad, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo no sé cuántos años que mis hermanas o mi mamá tendían la cama o arreglaban la ropa y yo ni siquiera daba las gracias, ¿cierto? Y eso genera una reacción inmediata y ni siquiera le dio las gracias. O sea, no es ni siquiera maquinado, es simplemente el subconsciente reaccionando y ni siquiera dio las gracias. Y eso se vivencia en el cuerpo. Y eso genera tristeza, eso genera rabia, eso genera frustración, genera muchísimas emociones. Y en todos pueden generar emociones diferentes, ¿sí? Y es importante que lo vayamos identificando, ¿sí? Pero también esa posibilidad de que nos digan gracias y no nos sintamos como indignos, como de, ay, no, eso no es nada. No, si alguien te está dando las gracias, es porque considera que lo que hiciste para él es valioso, ¿cierto? O es útil, o es importante. Entonces es importante que cuando alguien te dé las gracias, las recibas, ¿cierto? Las recojas como, digamos que el fruto o el producto de lo que tú hiciste, ¿sí? Y hay una sexta, que es el tema del perdón, mirado desde tres perspectivas. Yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, en el caso de Liliana y de Mile, quizá no. En el caso de los otros, yo creo que sí. En el 94 hubo un mundial de Estados Unidos 94, ¿sí? Oye, Están asumiendo, no. Yo me refiero solamente al momento. Bueno. Sí, acabo de ver. En ese mismo, ¿no? Bueno, pero le contaron que los mundiales son cada 4 años. Entonces, ese mismo año, ¿cierto? Mientras muchos países, la mayoría de los países, estaban celebrando la celebración de ese mundial, ¿cierto? En Estados Unidos, en Ruanda, se estaba presentando uno de los genocidios más grandes de la historia del siglo XX, ¿cierto? Más de 800.000 personas fueron asesinadas, mutiladas, masacradas por sus propios hermanos, ¿cierto? Porque eran, digamos que como acá tenemos los liberales y los conservadores, allá tenían los Hutu y los Tutsi, ¿cierto? Y los Hutu, cuando cayó el presidente, entonces se montaron en el poder y decidieron que todos los Tutsi tenían que desaparecer. En cuestión como de 3 meses, ¿sí? Entonces, hay una mujer que en este caso no recuerdo cuál es la que sacó varios. Inmaculé, sí, es que Inmaculada. Pero casi igual. Inmaculé algo, ¿cierto? Ella estuvo 91 días encerrada en un baño con otras 7 mujeres de 1 por 1,50. Sí, todo, absolutamente todo. Y solamente al día les pasaban un plato de comida, ¿sí? Cuando ella salió, entonces se volvió conferencista, escribió varios libros y todo eso.
Y una de las reflexiones más grandes que ella hace es: el no perdonar es seguir encerrado en una cárcel. ¿Sí? Y hay otros que lo reflexionan de que el que conserva la ira, el odio o el rencor pretende que el otro se muera, pero el que se está tomando el veneno es él. ¿Sí? Entonces, ¿por qué traigo esa reflexión frente a la declaración de dignidad del perdón? Porque quizá hay cosas en nuestra vida, ¿cierto?, que no le hemos perdonado a otros. Y no requiere que yo vaya y me pare frente al otro y le diga te perdono, sino simplemente que yo, solo, en un proceso, perdón, de interiorización, de claridad, pueda decir, ¿sabe qué? Te perdono por esto. Así la otra persona ya esté o no esté o lo que sea, te perdono por esto. ¿Sí? Hay otra posición y es pedir perdón, ¿cierto? Porque no somos santos de la devoción de todo mundo, tampoco nos hemos portado bien siempre y en algunos momentos hemos actuado o hemos dicho cosas o hemos hecho sentir a los demás de alguna forma que esa acción requiere pedir perdón. Y tampoco requiere que el otro esté al frente, sino también en un acto de conciencia, de tranquilidad, en una meditación o en una oración o de la forma que creamos que pueda hacer, acercarnos al otro y decirle, perdóneme, ¿cierto? Y perdóneme por lo que usted considera que debe pedir perdón. O sea, expresando, mire, perdóneme porque fui grosero, perdóneme porque fui altanero, perdóneme porque no actué como usted se merecía. ¿Sí? Y hay una tercera versión del perdón que quizás es la que más nos cuesta, quizás es la que menos abordamos y quizás sea la más importante para estar tranquilos, y es perdonarnos. ¿Sí? Es nosotros mismos perdonarnos. Porque las cosas que nos han pasado, las situaciones y todo ese tipo de elementos, hay algunos que son responsabilidad nuestra. Hay otros que no son responsabilidad nuestra. Y sin embargo, es importante que yo esté tranquilo conmigo mismo. Que yo entienda que hay muchas cosas que pudieron haber pasado, valga la redundancia, en el pasado, y es solo eso, pasado. Ya frente a eso no puedo hacer absolutamente nada. Pero lo que sí puedo hacer para tener un mejor presente es perdonar. Es entender que quien era en ese momento ya no lo soy. Que he aprendido, que han pasado una cantidad de cosas en mi vida y que hoy puedo mirarme con amor, con dignidad, puedo mirarme con respeto, con admiración, puedo mirarme con compasión. ¿Cierto? Puedo tener una mirada compasiva para conmigo y la compasión no como la lástima, sino la compasión como esa posibilidad de ver al otro en grandeza, en posibilidad, de que puede trascender, puede llegar a ser alguien diferente y perdonarme. ¿Sí? Y esa actitud o ese momento requiere, digamos que una verdadera apertura a desear cambiar algunas cosas. ¿Sí? Porque si recurrentemente estoy triste o si recurrentemente estoy, digamos que molesto, o si recurrentemente estoy en silencio, o si recurrentemente estoy huyéndole a la realidad, o si recurrentemente estoy tomando, o si recurrentemente me estoy drogando, o si recurrentemente estoy comiendo en exceso porque tengo ansiedad o lo que sea. Hay algo, ¿cierto? Hay algo que el cuerpo me está diciendo, hay algo que no funciona. ¿Qué es? Pues es importante empezar a preguntarnos, ¿cierto? Es importante empezar con con ese autoanálisis de decir, pero ¿por qué a esta hora habitualmente estos días me está pasando esto? ¿O por qué después de que hablo con esta persona me pasa esto? Y no para entenderlo, sino simplemente como para hacernos conscientes. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Eso me gusta o no me gusta? ¿Cierto? ¿Así me quiero sentir o no me quiero sentir? ¿Sí? Entonces es muy importante que salgamos de esa cárcel. Así como lo dice Immaculée, que precisamente quien la estaba buscando a ella para matarla fue un vecinito que convivió con ella desde muy niño. Había asesinado a sus padres y a sus hermanos. Y ella de corazón le dijo, oiga, lo perdono. ¿Sí? Porque en últimas él ya estaba en la cárcel, él ya estaba pagando desde un juicio a quien le dimos la autoridad para que lo condenara, porque tenía que seguir en la misma circunstancia.
Y eso es complejo, ¿cierto? Por muchos de los hábitos o las circunstancias en las cuales vivimos, ¿sí? Pero puede ser una buena posibilidad. ¿No te estaba calentando algo? No, es que es la que no. No, es que es que sí. Entonces es importante entenderlo como para esa reconciliación conmigo mismo, ¿cierto? Para poder salir de esa cárcel de estar pensando, deseando, añorando, sufriendo por cosas que ya pasaron y que realmente, pues, al único que le están haciendo daño en ese momento es a uno mismo. Entonces el acto de perdonar, el acto de pedir perdón, pero sobre todo el acto de perdonarme es fundamental para poder, digamos que tener un equilibrio en ese proceso de dignidad humana. Y por último, dentro de las declaraciones de dignidad está el amor, ¿cierto? Y lo mismo, es la posibilidad de amar a otros, ¿sí? La posibilidad de amarme y la posibilidad de recibir amor. Porque en ese caso, una de las que más nos cuesta es recibir amor. Es entender que alguien se puede acercar con nosotros en honestidad, en transparencia, en afecto, simplemente entregarnos amor. No está esperando que le demos nada, no está esperando ninguna contraprestación. Simplemente nos está entregando afecto, ¿cierto? Simplemente nos está demostrando lo que debería ser la mayor expresión de afecto. Y es que el amor es gratuito. No está esperando nada a cambio. Y simplemente por ser humanos, entre nosotros, debería existir afecto. Debería de existir como esa posibilidad de querer ayudar al otro, de hablarle de una forma que sea positiva para él, de referirnos a él con grandeza, de referirnos a él desde la posibilidad, ¿cierto? La mamá de Alba Edison pudo haber dicho, ay, mijo, usted es loquito, qué embarrada, no puede volver al colegio, y pues, mijo, quédese ahí tirado en la casa. Pero ella en grandeza decide no decirle eso y decide seguirlo viendo como una persona brillante, como una persona capaz. Y ella paga el precio de enseñar. Porque otra simplemente, otro padre, otra madre en tranquilidad podría decir, no, pues no le pudieron enseñar en la escuela, pues yo que lo voy a poder enseñar. ¿Sí? Entonces es muy importante que entendamos que esa posibilidad de amar al otro, ¿cierto? Esa posibilidad de amarme y esa posibilidad de recibir afecto debería ser connatural al ser humano. Y es una de las cosas en las cuales a veces más afecta nuestra dignidad. Porque estamos con alguien pidiéndole que nos quiera. Con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros hijos. Y el amor es simplemente gratuito. ¿Sí? En estos días le preguntaba yo a Luisa algo y se lo va a preguntar. Nancy tiene hijos. ¿Cierto? ¿Tienes uno de ellos? Uno. Listo. ¿Tú amas a tu hijo por lo que hace o porque es tu hijo? Porque es tu hijo. ¿Cierto? Sí. Marta, ¿tú amas a César porque es tu hijo o por lo que hace? Porque es mi hijo. Porque es tu hijo, ¿cierto? Y lo mismo le dije yo. Yo amo a mi hijo porque es mi hijo, ¿cierto? Para quienes hoy no tienen hijos, ¿cierto? En algunos momentos puede que el amor sea por lo que hacen los demás, ¿sí? Y puede que eso lo hayamos aprendido de la misma cultura, de la religión, del contexto en el que nos movemos, donde nos dicen, es que si usted se porta bien, yo hago esto. Si usted se porta de determinada manera, entonces yo le doy esto, ¿cierto? Y se vuelve como lo que nos enseñan de niños. Si se porta bien, le doy un dulce, ¿sí? Y uno empieza digamos, a relacionar esas expresiones de afecto o de comportamiento como si el amor yo me lo tuviera que ganar con actos, ¿sí? Y para quienes somos padres, el amor es así regalado. O sea, voy a colocarle el ejemplo con César, aprovechando que están acá los dos. O sea, independientemente de que a César le gustara hacer cerveza o no le gustara hacer cerveza, tú lo amas. Así es. Porque es tu hijo. Independientemente de que a Juan Sebastián, amigo, le guste o jugar baloncesto o le guste jugar fútbol, yo lo amo. Y el amor es eso.
Nosotros, digamos que tenemos una pequeña confusión entre el amor celestial y el amor humano, ¿cierto? El amor celestial es ese que se nos ha dado así, gratis. Nadie nos ha pedido que hagamos nada, ¿sí? Y el amor humano es ese que nosotros hemos ido aprendiendo, de que es, tú haces esto y yo te doy esto. Si te portas bien, te doy afecto. Si te portas mal, te doy algo que no puede ser afecto, ¿sí? Y la invitación es a que volvamos a esa concepción connatural del afecto, de entregar afecto simplemente por entregar afecto, ¿sí? Yo no sé si ustedes han visto lo que está pasando con el tema del suicidio, ¿cierto? Que están haciendo con muchas propagandas y todo ese tipo de cosas, de cuántas vidas puede salvar simplemente un abrazo. ¿Cuántas vidas puede salvar simplemente oye Nancy, tú eres importante, ¿cierto? O tú eres una persona valiosa. ¿Cuántas vidas puede salvar el hecho de que nosotros, en nuestro propio entorno, de nuestra familia, nuestros amigos, tengamos una expresión de afecto con alguien? Que digamos, ¿sabes qué? Te quiero, eres una persona importante para mí. Allá, ¿cierto? Y eso puede salvarle la vida a alguien, ¿cierto? Listo. Entonces, esos son las 6 declaraciones, ¿cierto? Fundamentales para la vida y para la dignidad humana. Hay otras, ¿cierto? Como ahora, como yo me lo merezco, como soy capaz, como soy digno, o sea, podríamos hablar de muchísimas otras declaraciones de dignidad, ¿cierto? Frente al ser humano. Pero, entonces quiero que esas declaraciones de dignidad las atemos a unos dominios que son parte de cada uno de nosotros como ser humano. Creámoslo o no, aceptémoslo o no, o seamos conscientes de ellos. ¿Sí? Y uno de esos dominios es el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo es donde yo habito. Entonces sería chévere cuidarlo, sería chévere comer saludable, sería chévere hacer alguna actividad física, sería chévere recibir el sol, sería chévere una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero habitualmente, ¿cuáles son los hábitos que nosotros tenemos en torno a nuestro cuerpo? ¿Sí? El juego, o sea, tener actividades para distraernos, para compartir con otros, para, digamos que estar en otros espacios. Eso también hace parte de nuestra naturaleza y de nuestra vida, ¿sí? La sociabilidad. Nosotros tenemos una familia por naturaleza, pero podemos tener una cantidad de familias por elección, ¿cierto? Nuestros amigos, las personas con que compartimos nuestra fe, las personas con que compartimos otro tipo de gustos o de hábitos. ¿Qué espacio le dedico yo a ellos? Ese espacio es de calidad. O sea, en ese espacio yo realmente le demuestro el afecto a un amigo o a una persona con la que comparto, diga, usted es valioso. Y así sea media hora, un día o el tiempo que le dedique, que ese momento que le dedique sea realmente, digamos que en la actitud de disfrutarlo, de pasarla bien. ¿Sí? La familia, ¿cierto? Y en la familia están nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja, todo lo que podamos llegar a considerar familia, ¿sí? ¿Qué tanto la cuidamos? ¿Qué tanto la valoramos? ¿Qué tanto la conceptualizamos o la respetamos? ¿Sí? Está el trabajo, ¿sí? Digamos que para muchas personas la única área en la cual realmente nos preocupamos actualmente es el trabajo, ¿cierto? Porque la sociedad nos ha planteado un contexto donde el éxito solamente se obtiene desde lo laboral y desde las posesiones financieras. Y se nos olvida que el éxito es, por ejemplo, tener buenos amigos, tener buenas relaciones con los demás, tener... No, sí. Entonces, entonces, en ese tema del trabajo también es importante dedicarle un tiempo que sea, digamos que consonante con la forma en la cual yo quiero cuidar mi trabajo. La educación, ¿cierto? Y entendiendo esa educación no solamente como la posibilidad de obtener títulos, sino como la posibilidad de estar en permanente aprendizaje. De qué otro tipo de cosas me gustaría aprender, sobre qué otro tipo de cosas me gustaría explorar, sobre qué tipo de cosas me gustaría ampliar el conocimiento que tengo, ¿sí? Puede que, vuelvo a César,
a César, por ejemplo, le gusta la cocina, ¿cierto? Entonces César como que a veces mira recetas sobre cocina. Y hay unas que ya tienen... ¿Qué voy a invitarme a comer, verdad? Oiga, Pues, yo diría que de una. Ah, bueno. Entonces, es como ese proceso de aprendizaje también es un tema de crecimiento, ¿cierto? Es esa posibilidad de sentirme más pleno, de sentirme más, digamos que más feliz. ¿Por qué? Porque siento que cada día mis horizontes se están ampliando. El tema de la carrera, ¿cierto? O sea, ¿cómo ligo el tema de mi trabajo a un proceso de crecimiento de carrera en donde arranco como el mensajero y posteriormente puedo ser el jefe? ¿O cómo me vuelvo un independiente y empiezo a trabajar para construir un proyecto o un trabajo para mí directamente? El tema del mundo, ¿cierto? Entendiendo que alrededor de nosotros hay un mundo, ¿cierto? De seres humanos, de medio ambiente y de elementos. ¿Qué aporto yo positivamente a ese mundo? Yo cuido el medio ambiente. O sea, yo, por ejemplo, yo lo cuido, yo los domingos no me baño, ¿cierto? Y yo ahorro agua para eso. No, pero ¿de qué manera? Esa podría ser otra alternativa. Esa puede ser otra alternativa. Pero no, ¿de qué manera nosotros también le entregamos al mundo algo para perdurarlo, para cuidarlo, para protegerlo? ¿Sí? El tema del dinero, ¿cierto? Entendiendo que el dinero no es ni bueno ni malo, es simplemente una posibilidad que el contexto en el cual nos criamos nos ha permitido tener para poder acceder a cierto tipo de cosas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hago que ese dinero crezca? ¿Cómo hago inversiones? ¿Cómo hago una de elementos? El tema de la membresía, y es cómo pertenezco a algo, ¿cierto? O sea, nosotros por naturaleza pertenecemos a nuestra familia, pero cómo empezamos a pertenecer a grupos de oración, cómo empezamos a pertenecer a equipos deportivos, cómo empezamos a pertenecer a equipos de actividades lúdicas o algo así, porque ese sentir que pertenecemos a algo, digamos que a veces le da sentido también a nuestra vida, a veces le da también, digamos que posibilidad y le da también como grandeza, ¿sí?, a lo que estamos haciendo. El tema de la dignidad, ¿cierto? Entendiendo que yo no puedo entregarle a los demás de los elementos que yo hoy no creo o adolezco que existan para mí, ¿cierto? O sea, es complejo que yo le pueda entregar de eso a los demás. Y esa dignidad es un tema permanente, es un tema diario, ¿cierto? Porque puede que en la casa, más digno de todos, pero en el trabajo no me paro en dignidad. O puede que en el trabajo sea donde me pare en dignidad, pero en la casa no. O puede que en las relaciones afectivas no, o puede que en las relaciones con mis amigos no. En cada uno de los contextos yo puedo pararme con dignidad y decir sí cuando quiero o no cuando no quiero. Oiga, no, ya estoy cansado de esto, ¿cierto? Basta con este tema, ¿sí? El tema de la situación y entender que cada elemento tiene un contexto. Y puede que hoy, frente al chiste de no me baño los domingos, tener una sonrisa, pero en otros momentos puede que el contexto no dé para eso y la situación lleve a que las personas digan, ¡ah, tan cochino! ¿Cierto? O sea, ¿cuál es como el contexto de la situación? Bueno, es solamente la expresión. Y por último, la espiritualidad. Mire, una de las principales, digamos que situaciones que está afrontando la sociedad actualmente es una pérdida de la espiritualidad, ¿cierto? No de la religiosidad, no del dogmatismo, nada de ese tipo de cosas. Y es porque hay cada vez un mayor espacio entre la fe que tenemos y la coherencia con la cual actuamos, ¿cierto? En la medida en que la mayoría de las personas empiezan a equilibrar ese equilibrio, valga la redundancia, o empiezan a generar como esa conexión entre la fe y lo que hacen, y lo que hablan, y lo que viven cotidianamente, digamos que se empiezan a generar mayores espacios de paz, de tranquilidad, de autoconocimiento y demás. Entonces es muy importante que cada uno se pregunte cuál es su fe, y se pregunte cómo vive su fe, y se pregunte si de la forma que la está viviendo es como la quiere vivir. Y si no la está viviendo como la quiere vivir, ¿qué tendría que hacer para empezar a vivirla? ¿Cierto? Porque cada uno de nosotros, entendiéndonos como ese otro legítimo, puede creer en lo que quiera, ¿cierto? Pero que efectivamente en su cotidianidad se note que hay una fe certera y clara, que hay una confianza en eso que dice que está creyendo.
Entonces, la invitación es que cada una de estas declaraciones de dignidad la podamos llevar a cada una de esas dimensiones de nuestra vida, ¿sí? Para que podamos, digamos, que vivir en un mayor equilibrio, ¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Vamos a parar uno frente al otro. A ver aquí cómo les responde. Y yo me paro al frente de todos. No, en pareja. No, cada uno al frente solamente. ¿Sí? Entonces se van a imaginar, ¿sí?, que las personas de acá, ¿sí?, son sus jefes. ¿Sí? Van a imaginar, las personas de la izquierda, de mi izquierda, son sus jefes. ¿Sí? Y es viernes 23 de diciembre. ¿Sí? Quienes están a mi derecha, son los colaboradores, ¿sí? Y esos colaboradores, aparte de colaboradores, son los responsables de comprar las cosas para la celebración del día siguiente, del 24 de diciembre. Y tienen que comprar el pavo, y tienen que comprar el vino, y tienen que comprar todas las cosas para la celebración del día siguiente. Y solamente tienen desde las 6 de la tarde que salen hasta las 10 de la noche, porque al otro día se van para una finca a las 8 de la mañana. ¿Sí? Con toda la familia, con los hijos, con la pareja, con los padres, ¿cierto? Entonces, a las 5:50 de la tarde va a llegar su jefe, ¿cierto?, a decirle, oiga, ¿cómo le parece que para mañana hay que entregar esto y es urgente y si no nos multan? ¿Sí? Entonces, digamos que es tal cual como acaba de reaccionar César, ¿cierto? ¿Qué le dirían ustedes a su jefe? ¿Qué le dirían ustedes a su jefe? ¿Sí? Entonces, el jefe viene y les dice, oiga, ¿cómo le parece que mañana pues nos toca presentar un informe supremamente importante, me toca entregarlo porque si no, cualquier cosa, ¿sí? Y ustedes van a decidir cuál es la declaración de dignidad que en ese momento deberían dar, ¿sí? Algunos pueden decir que sí, algunos pueden decir que no, otros pueden decir que basta, otros pueden decir, no sé jefe, eso no lo hago yo, lo hace alguien más, ¿cierto? ¿Cuál es la declaración de dignidad? ¿Cierto? Porque, miren... Voy a decir, jefe, te perdono. Exacto. Mañana estoy acá y entonces voy a cancelar a toda mi familia. No, yo le voy a decir, vamos las dos. Organizamos y conseguimos todo. Pero entiendan algo, ¿cierto? Entiendan algo. Lo primero, la idea es que sea coherente con cómo van a actuar. Si van a decir que sí, pero lo van a estar subiendo, quizá esa declaración de dignidad que están dando no los está realmente dignificando. Si van a decir basta, ¿sí?, pero les da culillo que el lunes no los vuelvan a llamar y que les den una carta y los despidan, ¿cierto? Entonces que entiendan que ese es el precio y que entiendan que con eso pagaban el arrendamiento, los servicios, el colegio, la universidad, las colas y todo eso. ¿Sí? Porque a veces solamente miramos una parte de la moneda y se nos olvida la otra, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer solamente el ejercicio y tú le vas a decir 3 veces el mismo planteamiento y tú le vas a contestar 3 veces cuál es la declaración de dignidad que a ti te surge. ¿Sí? Pero ¿Sí solamente me entiendes? no hay otra opción. No, la que a ti te surge en dignidad, ¿cierto? Lo que pasa es que ella te está haciendo un pedido, recuerdan el tema de los pedidos, entonces ella llega y te dice, hay que hacer este informe para mañana y tú eres el afortunado que te lo ganaste, ¿cierto? Ella te lo va a decir, entonces tú vas a reaccionar, ¿cierto? Como sientas que se respeta tu humanidad, como sientas que te respetas tú, como sientas que al dar esa decisión tú vas a decir, oh, pucha, estoy dispuesto a asumir esta responsabilidad. Pero sin ningún... A ver, no, solamente en la relación. No, en este caso, no, este es un Porque si ejemplo. hay una cierta confianza, yo puedo decir que sí, y basta, y no. No, mira, este es el ejemplo.
No va. No, pero voy a empezar. El ejemplo es, el jefe hoy se va a acercar en lo que tú conoces a Sandra Mónica, se va a acercar a Nancy y decir, ay, qué chévere, 23 de diciembre, pero imagínate que mañana tenemos que entregar esto. Si tú sientes que tienes confianza con tu jefe, no, de 6 a 10, tú tienes que ir a comprar eso. Y yo lo voy a Y el informe es para mañana. No sé. O sea, yo te estoy colocando las restricciones. O sea, mañana a las 8 te vas para una finca. De 6 a 10 tienes que salir a comprar las cosas. Y el informe, ella te lo está planteando, ¿cierto? ¿Cómo reaccionas con ella? ¿Cómo reaccionas con ella? Entonces, se parecen un poquito en el espacio. Vale, pues. Entonces, se lo van a solicitar 3 veces. Y las 3 veces tú le vas a dar la declaración de dignidad que crees que más se ajusta. ¿Sí? Sí. Plantéenselo de una vez entonces para que vayamos ahí. No, pero cada uno al frente, cada uno al mismo tiempo. Por eso se parece un poquito para que van a escuchar. Oh, acá sí, vean. Perfectamente lo podemos hacer porque como es tan personal el tiempo de hablar y la nota vendría. Únicamente me acaba de dar esa yo normalmente las veces que me puedo hacer lo que he hecho pero en este momento de mi versión fue sobre el tiempo. Ya hicieron los 3. Sí, bueno. Paremos un momentico. ¿Cierto? Paren un momentico. ¿Sí? Entonces, de Nancy hacia acá, vamos a compartirles qué sienten. O sea, qué sientes. Y en qué parte del cuerpo lo sientes. ¿Sí? Cuéntanos qué sentiste y en qué parte del cuerpo lo sentiste. Pues la forma como me lo dijo, o sea, ella trata de ser autoritaria. Pero hubo como ahí como una empatía, y entonces sí, yo le dije que sí es para que si no había sido el que habíamos hecho la semana pasada. Sí, pero tiene sí, pero que cambios, o sea, que ya de una me dio la entrada de que sí. Entonces yo le dije, o sea, creo que está dentro de esos formatos, está dentro del formato que hacemos y siempre hay que hacer unos cambios. Dijo, sí, pero son fuertes y es largo. Y yo, listo, no hay problema, yo tengo que ir a hacer unas vueltas a las 10 de la noche, o sea, usted me está diciendo que mañana a las 7 de la mañana debe estar ahí. Yo lo hago después de las 10 de la mañana. Listo. Pero a mí me estás contando la historia, ¿cierto? En torno a lo que pasó. No me estás contando qué sentiste. No te dio ni rabia, no te generó nada. No. O sea, simplemente me programé en que las vueltas, en que hay que voltear un poquito, organizar las cosas, o sea, lo programé. Y sí, yo sé que no me voy a poder acostar tan temprano, no poder madrugar al paseo, pero lo puedo hacer, sí, cansancio. Claro, porque son las 6 de la tarde, ya no había terminado una jornada. Pero acomodé eso en mi estructura mental y bueno, listo, el día 12 lo hago.
Lili, ¿qué sentiste? Yo alegría. Acabo de ser la risa. ¿Por qué? No, yo sí, normal. Yo le dije, vea, vaya usted conmigo y compramos las cosas. Espera, vamos y compramos las cosas, dejamos todo eso en la casa y yo mañana me tengo que ir a las 8 de la mañana con mi familia. Entonces vamos, arreglamos y como ella me dijo desde el principio, es que no, entonces tenemos que arreglar eso, que lo teníamos que hacer juntas. Yo le dije que bueno, que lo hacíamos a las 10, cuando llegamos. No digo que nos vayamos. Le dije, no, usted se va a ir a comprar sus cosas, yo no me voy a ir con usted. Y yo le dije, no, entonces a las 6 algo. No, pero digamos que acá es ejercicio, pero en la realidad, la reacción de reorganizar, en la realidad la reacción de invitarla y de decir, no, yo me voy a las 6, ¿ustedes creen que la podrían hacer en coherencia? Yo le digo a la profe, sí, yo le digo a la profe, bueno, profe, hay que hacer eso, toca hacerlo así. Sí, porque invitar a la gente, por eso Yo le digo a ella que me confianza. acompañe. Sí, No, por eso. Yo le voy a jefe con confianza. a mí es jefe, pero no tengo Miremos el caso de Luisa y Emilio. ¿Qué sintió? Porque es algo igual que yo estoy acostumbrada. Como yo no estoy acostumbrada a trabajar con papeles, entonces los papeles son algo que siempre dan espera. Yo estoy acostumbrada a trabajar con animales. Si un animal se pone mal a esta hora, el domingo, no importa si es 31 o si es 24, mi deber es atender al animal. Y es algo que ya no estoy como tan... Es que no te frustra, lo tengo que dejar. Sí, el contexto es importante. Me genera como un aburrimiento de... Sí, pero un momentico y luego como que, bueno, Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Listo, perfecto. César, ¿qué sintió? Pues yo como que, bueno, tengo que priorizar o a mi familia o el trabajo, ¿cierto? Entonces yo digo, no, yo siempre normalmente me voy por mi familia. Yo de hecho le dije, no, es que yo ya había hablado con usted para solicitarle ese día o que yo me iba ese día, que por eso yo ya había alquilado la finca y toda la vaina, ¿cierto? Porque yo ya no había, entonces yo ya no podía a última hora que me dañen los planes, ¿sí? Entonces eso... ¿Y qué experimentas? ¿Qué experimentas en el pueblo? Yo experimento porque a mí me gusta mucho como siempre como decir sí, pero cuando digo no, como que siempre me rayo un poquito, pero pues ahí igual hay que aprenderlo a decir. ¿Y en tu caso, Mara? En mi caso, ella me solicitó enviar a Supersalud. Entonces yo le dije, no, hagámoslo juntas porque es mucho el personal que tenemos que enviar allá a Supersalud y entonces no alcanzo yo sola de aquí a las 10 de la noche. Es absolutamente imposible. Hagámoslo entre las dos. Sí. Sí. ¿Y en Entonces, el cuerpo qué sentías? no, yo sentía que eso había que hacerlo. Yo sentí como positivismo de hacer las cosas. Pero que como no alcanzaba yo, entonces tenía que pedir ayuda. Sí, regañó y todo, y entonces yo le dije, no, lo que pasa es que me puso esa función de última hora. No, señor, yo le conté a señor, usted la contadora, entonces yo sabía que se le decía. Y era que yo no sabía que era la contadora. Entonces, digamos que cada uno lo experimenta o lo vivencia, digamos que de una forma diferente, ¿cierto? Sí. Porque nuestras historias de vida, porque nuestros jefes, porque nuestros contextos. Sí. ¿Qué más, no? Porque nuestras historias de vida, nuestros contextos y todo eso son diferentes. Sí. Ahora se van a parar frente a frente las mismas personas. Párense de frente a las mismas personas. Por el momento Se adelantaron. Ya la echaron. Lo que van a hacer es que ustedes van a recibir el pedido y le van a decir a la otra persona, no, al contrario, ustedes van a... Entonces, ustedes van a hacer otro pedido. ¿Sí? ¿Qué pedido le van a hacer a la otra persona? Le van a decir, abrázame. Y la otra persona lo va a mirar a los ojos seco y le va a decir,
Qué mal. Sí, sí. Exacto. Lo van a mirar al frente, lo van a mirar a los ojos. Ustedes a ellos le van a decir, abrázame. Y la persona del frente le va a decir, no. Y se lo vas a decir 5 veces. Y 5 veces tú le vas a decir, no. ¿Sí? Como quieras decírselo, sonriendo, fuerte, tranquilo, como tú te sientas, le puedes decir el no. ¿Sí? Y tú le vas a pedir 5 veces. ¿Qué te hablas? ¿Sí? 1, 2, 3. Ustedes se abrazan. No, solamente le vas a decir, abrázame y tú le vas a contestar, no. 5 veces. Las 5 veces. ¿Qué sintió? Yo sentí una cosa tan horrible de decirle que no. Ya la hice. Listo. ¿Dónde lo sentiste? Aquí. Acá en el Y yo pecho. diciéndole no, ¿cómo así? Cierto. ¿Y por qué sentías eso acá? No, porque yo no soy capaz de negar un abrazo. Sí, yo no. Sí, en mi manera de ser, no. No lo podrías hacer. ¿Y qué sentía Pati cuando ella le decía que no? Me sacó la lengua y todo. No, pero ¿qué sentías? ¿Qué sentías? ¿No sentiste rabia? Sí, claro. Rabia, ¿cierto? Y miren, es simplemente un ejercicio. Nuestra mente no racionaliza si es verdad o es mentira, pero nuestro cuerpo lo siente, ¿cierto? O sea, nuestro cuerpo lo siente, ¿sí? Y lo mismo nos pasa en la cotidianidad cuando estamos diciéndole a otra persona no frente a cierto tipo de cosas o sí frente a cierto tipo de cosas. Y puede que tú le decías no, pero querías decirle que sí. Por eso había como una... Ahí me tocó cogerme las manos del hospital. Sí. Listo, entonces nos vamos a parar nuevamente al frente del otro. ¿Sí? Y vamos a rotar. Entonces, ahora sí, le vas a dar un abrazo, rotas. Entonces, se van a dar un abrazo y vamos a rotar y volvemos a quedar en la misma posición. Pues, dale un abrazo. Dale un abrazo. Qué bien. Muy ricos esos abrazos. Tranquilo que no entendieron cómo tenía que A ver, Tim Marí de 2 fingers. No, solo me bastaría. Solo le va a estar bien. Oiga, ¿quién hizo falta abrazar a alguien? Es exactamente lo mismo, ¿cierto?
Puede que el abrazo yo no lo tenga que dar simplemente porque, ay, hiciste algo por mí, ay, yo no sé qué, ay, yo no sé cuántas. Y la energía que ustedes tienen, apenas terminan de decir el no o de recibir el no, es completamente diferente a la energía que tienen, apenas simplemente reciben un abrazo. Entonces, es muy importante tener presente esas declaraciones de dignidad, ser coherente con ellas en las áreas de nuestra vida y entender que nuestro cuerpo es simplemente una máquina que tiene efectos o reacciones físico-químicas, ¿cierto? Que reacciona de una manera o de otra, dependiendo de lo que cree que es, dependiendo de esa experiencia, ¿sí? Y puede que esa experiencia de usted recibir cierto tipo de nos lo destruya, le haga daño. Puede que recibir esa experiencia de decir cierto tipo de sí también le haga daño. Y es simplemente pararnos un momento en tranquilidad con nosotros mismos y decir, ¿será que lo que yo estoy sintiendo es lo que quiero sentir? ¿Será que lo que estoy diciendo es realmente lo que quiero decir? ¿Será que o la forma como voy a reaccionar con esta persona que quiero, con mi pareja, con mi hijo, con mis hermanos, con mis padres, debería ser la forma como debo de reaccionar? ¿Sí? Y mire que nosotros tenemos 2 oídos y una boca, y nosotros hablamos mucho más de lo que escuchamos. Y las personas a veces a gritos nos están pidiendo muestras de afecto, nos están pidiendo perdón, nos están diciendo basta, nos están diciendo sí, o nos están diciendo no, o nos están diciendo no sé. Ellos también requieren de nosotros en conciencia, de que nosotros estemos conscientes para ellos, y a la inversa, ¿sí? Entonces, para finalizar, empecemos por Pati. ¿Qué te llevas, cierto? ¿Qué crees o para qué crees que te puede ser de utilidad lo que hoy vimos? ¿Y en qué áreas de tu vida? ¿Sí? Porque hay 2 preguntas. ¿Qué declaraciones de dignidad crees que te hacen falta incorporar y en qué área? ¿Sí? Entonces es importante que de pronto con más tranquilidad, con un poco más de sosiego, ustedes digan de pronto en qué área, qué declaración de dignidad les hace falta incluirlas. Y en estos momentos, tanto esos no como esos sí, ¿qué les generaron? ¿Cierto? Porque en últimas, cada ejercicio y cada elemento solamente está fundamentado en algo de ser conscientes. No es ni bueno ni malo, nada de ese tipo de cosas. Pero sabiendo cómo me siento y entendiendo cómo mi cuerpo lo está expresando, yo puedo tomar decisiones y decir, oiga, no, más bien la próxima ensayo otra cosa, porque como me estoy sintiendo hoy, no me siento cómodo. O ve, no, la verdad es que siempre hago lo mismo y después quedo como con ese vacío acá, como con esa angustia acá, como con esa ansiedad, como con esa molestia, ¿cierto? Por la forma como reaccioné. Entonces, el ser consciente nos permite primero identificar si nos es útil o no lo que está pasando. Y si no nos es útil, pues entonces la posibilidad quizá de decidir algo diferente y de accionar de una forma diferente, ¿sí? Miren que nada cambió y después de que se abrazaron, la atmósfera es completamente diferente. La energía de cada uno de nosotros es completamente diferente. Y el otro no tuvo que llegar con una frase bonita, no tuvo que llegar con chocolate. O sería que ayudó el chocolate. Bueno, pero es importante entender que a veces simplemente una expresión de afecto, a veces no necesitamos palabras, no necesitamos grandes discursos, no necesitamos una sonrisa, ¿cierto? Todo ese tipo, las gracias, o sea, todo ese tipo de cosas pueden hacer que nuestro cuerpo cambie de estado emocional. La respiración, el bailar, el cantar, ¿cierto? Hay cierto tipo de canciones que uno las escucha y ahí mismo se energiza y se pone como en otro estado. Entonces es importante como ir identificando también esos elementos que nos ayudan a cambiar nuestros estados de ánimo para que cuando estemos en una situación en la cual no nos sintamos cómodos, pues bailemos, saltemos, nos abracemos, cantemos, algo que nos ayude a estar como nos gustaría, ¿cierto? No es acabar con las emociones negativas, porque hay que vivirlas, hay que experimentarlas, hay que entender qué podemos aprender de ellas, pero hay que decidir cuándo salir. O sea, no me puedo quedar siempre en la tristeza, no me puedo quedar siempre en la angustia, no me puedo quedar siempre en la desesperación, no me puedo quedar siempre en un estado emocional que percibo como no útil.
Entonces, si hay algo que no me está siendo útil y ya lo llevo experimentando una cantidad de tiempo, pues hacer ejercicio, ¿cierto? Haciendo ejercicio o activando el cuerpo se produce dopamina, ¿cierto? Que esa dopamina básicamente lo que hace es mejorar como el estado emocional de las personas y generar como temas de alegría, ¿sí? La próxima lo que puedo hacer es pasarles como las hormonas que se producen, ¿cierto? O los efectos químicos que se pueden empezar a producir para uno cambiar el estado de ánimo, ¿cierto? Porque en última somos eso, somos una fábrica de reacciones químicas que no diferencia realidad de ficción, ¿sí? Entonces, Pati, ¿para qué crees que te es útil y qué tipo de cosas o en qué tipo de áreas crees que lo puedes aplicar? En todas. Sí, en todas. No las aplican todas porque uno en la oficina a veces también llega un momento en el que también está agarrado con la gente y necesita calmarse. ¿Y qué Con crees los que amigos también y con la familia con mayor razón a veces. Entonces en todas. sí. ¿Y qué crees que de las declaraciones o de las áreas de dominio, cuál crees que es hoy de las cosas que tú dices, ve, esto no lo conocía o esto es valioso para mí? No, yo creo que la del merecimiento a veces es un poquito más complicada. ¿Por qué? La del merecimiento. Que uno se merezca las cosas. A veces es un poquito más complicada. Sí, es básicamente eso. Así. Ay, mijo, hay que aprender mucho, para todas estas cosas. Pero sí, necesitamos tener mucha humildad en estas cosas. Sentir mucho. Paso a paso todos los días. Así es. Sí. Yo justamente hoy amanecí pensando en agarritos de mi cuerpo, porque hay veces que uno vive inconforme con cosas tan, por querer estar de acuerdo con paradigmas sociales y se olvida de todo lo que es el cuerpo humano. Y el simple hecho de un abrazo, todo lo que genera de reacciones químicas, y hace uno solamente vive en automático. Come y no se fija en todo lo que está comiendo, en todos los procesos que se vienen en el cuerpo, cuando uno está comiendo, cómo se nutre. Yo siento que lo que me falta en este momento de todo lo que vi en los dominios de interés, la gratitud hacia mi cuerpo, porque gracias a él pues puedo trabajar y puedo estar aquí con ustedes. Sandra. Yo tengo qué declaraciones pues, o qué debo mejorar. Pues igual todas son importantes, pero en el cuerpo, en hacer ejercicio, en tomar agua, en pensar más En uno, esa también. porque uno piensa más uno piensa más de pronto en la familia, en sus hijos, en todas las otras personas y se descuida uno mismo. Entonces, pensar más en el bienestar de uno por salud física y mental, ¿cierto? Las dos cosas son fundamentales. Y también algo pues muy importante, siempre contagiar a las personas de emociones positivas, porque hay veces uno está en el trabajo y le pasó algo y uno llega negativo a la casa, o con rabia, o con rencor, y le transmite eso a la familia. Entonces es tratar siempre de lo positivo, contagiarlos, y cuando sale de trabajar, pues tratar, ¿cierto? No es fácil, pero dejarlos allá y llegar con otra sentimientos pues a la casa, contagiar esas emociones positivas, o sea, convertir lo negativo en positivo. No, me pasó algo mal, pero aquí está mi familia, aquí está mi apoyo, aquí está mi porqué y mi para qué las cosas. Entonces me voy con cuidar más mi cuerpo y pues sí, quería compartirles que contagiar a las personas de todo lo positivo que uno tiene, para ya se aprende uno a valorar qué es lo que uno tiene en la casa. Sí, la gratitud. Gracias. Mónica. El basta, aprender a decir basta, a no quedarme con las cosas por querer ayudar, por querer llevar a alguien por dentro, y no ponerle límites, es decir, ya, no más, y llevarlo acá. Y que me llevo, que tengo que dar muchos abrazos. Y no, a seguir dando abrazos, porque siempre doy muchos abrazos y también dando abrazos.
Señorita Nancy. Estoy de acuerdo con Sandra. Sandra Mónica. Mónica no suena. Sandra Mónica. No sé. Pero suena a... Suena raro. Suena a vallenato. Sandra Mónica. La cumbia de hombre. Bueno, con el basta. La verdad que a veces, o sea, uno tiene claro en algunas situaciones, en la mayoría de situaciones, cuáles sí, cuáles no. Pero decir basta en algunos momentos cuesta, porque es muy probable que cuando uno dice sí, uno me está diciendo porque le gusta, ¿cierto? Pero llega un momento en que las cuestiones se incomodan, ¿cierto? Y uno sigue ahí en lugar de decir ya, de decir más. No sé si a punto se sienten identificados y me hago entender con la situación. Pero sí, ese basta todo, o sea, como que saber que todo tiene un límite, hasta un momento en donde ya uno se siente afectado. Pero ¿qué me lleva más que todo este aprendizaje? Es el hecho de que nosotros somos humanos. Y me pareció algo muy bonito en el momento del abrazo, porque a mí me gusta mucho abrazar, de verdad, y me gusta, y cuando abrazo, no sé si lo sintieron, pero yo no soy de, ay, qué linda, así, como por fingir, no, me gusta hacer, tipos de abrazo. No. Yo abrazo, porque un abrazo se puede tomar desde las dos formas, con Z y con S, y abrazar con S es brindar calor y recibir ese calor, entonces para mí es abrazo. Entonces, no me cuesta y no sentí algo, o sea, no sentí nada maluco en ninguno, me pareció tan bonito. Yo dije, estoy rodeada de gente tan linda, que pues sí, también doy gracias a Dios por eso. El hecho de ser humano me lleva a aceptar que tengo muchas debilidades, que tengo muchas situaciones por superar, pero que lo otro también. Así que lo que hemos aprendido también desde la palabra, primero que todo, es que yo, ¿quién soy para juzgar a otro? En ningún momento, no soy nadie. Así como otra persona se equivocó en una circunstancia, yo también me puedo equivocar en otra. Donde a veces creo que soy bien, perfecta, ahí me puedo equivocar. Y precisamente es ahí donde me puedo equivocar. Y la otra es que ser feliz es una decisión. Ser feliz no depende de un momento, o de una persona, o de una situación X. Puede que hay momentos en los que uno se siente angustia, como que se desconecta de las cosas que lo pueden hacer estar bien. Sí, que mueven el piso, que uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Pero mi felicidad no depende de esa situación. No depende de momentos. Mi felicidad depende de la decisión que yo tomo de ser feliz. Y depende, para mí particularmente, de tener a Dios en mi corazón. De eso depende mi felicidad. Una buena conexión, relación espiritual para mí es muy importante. Y lo que tú decías ahorita no es religiosidad, no es el pertenecer a un grupo, sino de verdad saber que yo soy cuerpo, alma y espíritu. Muchas gracias. Yo también aprendí que así que todo el tiempo los seres humanos estamos tratando de buscar la razón, la forma, la estrategia, o sea, siempre hay una búsqueda como de formas de hacer las cosas, ¿cierto? Y en ese sentido todos los seres humanos lo hacemos, ¿cierto? Para mí, por ejemplo, pues ha sido un proceso de buscar a Dios con muchos años y de seguirlo buscando, ¿cierto? Porque cada vez uno se da cuenta que hay más cosas que la gente y todos nosotros estamos siempre buscando esa forma. Entonces, este libre albedrío que me dio el Señor de buscar de buscar en cualquier cosa o de buscarlo en Él, pues es para mí como lo esencial de todo esto, para mí. Porque finalmente yo he experimentado que Él es mi fuente, que Él es la principal fuente, que mientras que yo esté bien con Él, que es mi fuente, yo estas otras cosas, todo esto lo voy a poder vivir bien, ¿cierto? Sin ofender,
generar daño a los demás, sin estar en oposición a mí misma, sin estar en oposición a mi propósito. O sea, yo he buscado muchas fuentes, ¿cierto? Y Dios ha permitido que uno se dé cuenta, o sea, en general Dios permite que uno se dé cuenta de muchas cosas. En mi caso ha sido de una forma determinante, de buscar en una cosa, en la otra, ¿cierto? Y de permitirme llegar a niveles muy altos en muchas cosas, pero finalmente siempre dándome cuenta que nunca voy a llegar aquí en la tierra a lugares en donde no lo necesite a él. O sea, nunca lo voy a dejar de necesitar. Y para mí todo esto es evidencia de eso, ¿cierto? Es evidencia de cuánto yo necesito a Dios. Entonces, por ejemplo, para yo decir basta, tengo que tener una conexión con el Señor. Para yo decirle basta a un jefe, y yo por eso me veía con ellos, porque me pareció muy difícil. Yo realmente hoy en día lo puedo hacer con la experta mía. Yo hoy en día le puedo decir a ella, no, es que en este momento no lo puedo hacer, ¿cierto? En un momento determinado yo no le podía decir porque realmente era mi responsabilidad y yo lo tenía que hacer y yo tenía conciencia de eso. Si ella me decía hay que hacer esto, entonces había que hacerlo, ¿cierto? Uno asume un proceso y tiene que cumplirlo. Pero en ese momento, por ejemplo, yo le puedo decir a ella, no, entonces sí, se me va conmigo, y de verdad lo puedo hacer así como le dije a usted. Yo no, entonces le puedo decir, no, pues caminamos a comprar las 2 y vamos a las 10 y mañana a las 8 me voy, y así lo he hecho. Yo con ella me he trasnochado, le puedo decir eso. Y ella me dice que no va conmigo, entonces yo le digo, no, entonces yo me voy a las 6 y mañana miramos a ver qué hacemos, o no se va a poder hacer alguna cosa, pero yo ya se lo puedo decir, porque Dios me formó muchos años para poder hacer eso, porque Dios me formó en paciencia, en muchas cosas que yo sé. Por ejemplo, un día yo no me puedo, por ejemplo, Mile no puede dejar el perrito ahí porque le está desangrando, entonces ella no puede decir, no, pues que ya son las 6, muérase, mañana vengo y miro a ver qué va a hacer usted, o vaya, aguántese esta mañana a las 5 de la mañana, no, el perro, ella tiene que responder. Yo, por ejemplo, tenía mis fermentaciones o lo que sea que tenga montado, tengo mis estudiantes, ¿cierto? Yo tengo tenía mis fermentaciones en el doctorado y yo decía, si yo me voy, no hay nadie que cuide este equipo. Si yo me voy, no hay nadie que lo utilice, no hay nadie que fermente, no hay nadie que haga nada. Yo lo tengo que hacer, porque si no perdí todos estos 6 meses, si no hay alguien que mande las nueces, pues me fregué yo, porque es mi trabajo, es mi tesis. Entonces, yo lo asumo y yo lo terminé. Y hay momentos en los que uno dice, no, pues si me ofrece un trabajo, pues no puedo trabajar con usted, porque no, ya no quiero este proceso y así. Entonces uno va aprendiendo a tomar decisiones, pero hay que pasar procesos. No todo el mundo puede pararse a frente al jefe y decirle que no, porque no ya, sino que hay un tiempo para todas las cosas y Dios va formando eso. Entonces, para mí es muy evidente eso, que yo para decir basta, tuve que pasar un proceso, y en ese proceso Dios me formó y me dio carácter para yo poderme parar hoy al frente de una persona y decirle, no le recibo ese trabajo, no voy a hacer ese trabajo, porque yo quiero es hacer este otro. Pero es porque Dios me dio ese proceso, me permitió hacerlo, y porque hoy yo puedo decir, no, Señor, confiadamente, yo puedo decir que sigo hasta aquí, yo sé que tú tienes otra cosa para mí, ¿cierto? Que me da susto tomar esas decisiones y todo eso, o sea, me da susto lo que viene, pero confiadamente puedo decir, Señor, yo sé que tú tienes algo diferente. Entonces todos en algún momento de la vida podemos tomar decisiones por una cosa en la que estudiamos o por otra. Hay muchas cosas detrás de perdonar, de tener amor, de tener gratitud y todo eso, que para mí están fundamentales en la fuente, para mí. ¿Ustedes no creen que uno de los regalos que nos dio Dios fue el libre albedrío? Sí, uno casi nunca se fija o no lo analiza, pero el libre albedrío es lo mejor que nos puede dar a Dios, después de decidir qué queremos hacer. Y más gran responsabilidad. Y más allá de eso, entender que Dios, o sea, uno de los propósitos que nosotros tenemos es entender al Señor, que nos pero con ese libre albedrío, ustedes deciden, es que te da. Él nos da la libertad. La libertad, eso es muy lindo. Muchas gracias. Gracias. A los niños les gusta comer todo. Sí, cierto. Se ve café, no, pues básicamente sí, con tortilla. Básicamente, ¿qué podría decir? No que me falte, sino que yo soy muy mala expresando cualquier sentimiento, cariño, enojo, yo le entiendo, pero cariño, o sea, no porque no lo sienta, sino que simplemente no me siento cómoda
de pronto tal vez me hace falta un poco. No porque lo vea como algo, o sea, que eso sea algo malo, sino porque hay personas que de verdad les falta como que uno les esté diciendo ahí, ay, o sea, como una forma de ser más, no es como la forma de ser, es como que hay gente que de verdad les hace falta que les esté diciendo cosas, que les esté, no sé, como sí, o sea, creo que es verdad. Yo, la verdad, no soy una de los que quisiera poder ser un poco más, poder expresar un poco más, pero era sencillo. Sí, aunque a veces, la verdad, no soy tan, o sea, soy muy directa para decir las cosas con la gente, entonces a veces dicen que yo tan odiosa o algo así, pero sino que no me voy disfrazando cosas que no tengo por qué disfrazar, son como son, sí. Bueno, eres sencillo. Pero sí, tal vez que me hace falta un poco poder expresarle más a la gente que quiero, que la quiero, pero es que también me siento como, ay, bueno, es como algo así. Sí, la quiero mucho. Ya, eso lo quiero que Pero me imagino que sí se lo dices a las personas, lo que pasa es que se lo digas a todo el mundo, sí se lo dices a las personas que realmente sientes que los quieren. Sí, pero no siento que tengo que estar como melosa, no es melosa. Eso, pero hay le hace falta que uno sea más expresivo y no soy tan expresiva, entonces tal vez eso podría llevarme a acá, que hace falta un poco expresarle más a la gente, así no sea tan cómodo decirle a la gente. Gracias, Emilio. Cesarín. Listo, pues yo, digamos como que la gratitud y de pronto el perdón como con uno mismo, que de pronto es el perdón que es más difícil. Listo, muchas gracias. Yo me llevo el asunto de poder decir no, a mí me da mucho trabajo decir no. Entonces eso lo sobrecarga a uno demasiado en sus labores, en colaborarle a la gente, porque pues hay gente que no puede trabajar. Sí. Entonces se abusan de eso de que no lo dicen no, sino con mucho gusto y uno haciendo todo. Esa parte me llevo. Bueno. ¿Yo qué me llevo? Yo me llevo, digamos que el tema de la felicidad que menciona Nancy, ¿cierto? Entendiendo que es un proceso como lo menciona Liliana y que es una decisión como lo dice Sandra Mónica. O sea, yo decido ser feliz, pero no es una meta, es todo un proceso que yo voy llevando paso a paso, incluso disfrutar las cosas que son complejas, que son difíciles, como poderle decir a alguien, oiga, lo quiero, o sea, con la situación que se lo pueda decir. Pero es solo una decisión, ¿cierto? Y es una decisión que usted puede tomar en tranquilidad cuando usted tiene fe y confianza de que la decisión que está tomando es la mejor, ¿cierto? Así le dé temor, así usted, digamos que de pronto siente un poco de duda, ¿cierto? Lo que pasa es que esa duda se ve callada por esa fe y por esa confianza. Porque no es que el miedo desaparezca, no es que el temor desaparezca. Está ahí, pero está ahí para impulsarlo, está ahí para llevarlo a usted a hacer otro tipo de cosas. Y cada una de esas decisiones de dignidad requiere realmente cada día usted conocerse un poco más, usted mirar un poco más hacia adentro, usted hacerse la pregunta de, bueno, ¿y por qué se me dificulta esto? ¿O con quiénes se me dificulta? Y me siento bien que eso se me dificulte o ya no me siento cómodo, porque también vuelve lo que mencionaba Nancy, y es, puede que hoy a mí me guste esto, pero en 6 meses puede que ya no me guste, porque esta persona que era hace 6 meses y la que soy hoy, a pesar de que se siguen llamando igual, ya son diferentes. Hay un proceso de crecimiento, un proceso de madurez, unas experiencias, unas vivencias y demás elementos que nos permiten ver la vida con otra visual, con otros ojos, con otra perspectiva. Y por eso, digamos que el entender que somos completos, que no es solamente que yo me fortalezca en un área o que me fortalezca en la otra, sino que todo eso está en mí. O sea, el ser social está en mí, el ser hijo está en mí, el ser padre en este momento está en mí, el ser amigo está en mí, el ser empleado está en mí, el ser profesional está en mí, todo eso está en mí. Yo decido cuándo empiezo a gestionarlo
No porque todo esté arriba, sino porque yo digo, mira, nunca me había preocupado por el tema de mi profesión. Bueno, voy a empezar a hacer algunas cosas, ¿cierto? Y sé que ahí estoy arrancando, que estoy dando mis primeros pinitos, pero hay otras áreas en las cuales ya me puedo sentir muy maduro o muy adulto. Yo les envié hace unos días a algunas personas una lectura sobre el tema de ontología de la adultez y entendernos que el adulto es aquel que se preocupa o se ocupa de todas sus áreas. No porque todas estén bien, sino porque está empezando a trabajar en ellas, está empezando a gestarlas, está empezando a organizarlas. Y el tema de la responsabilidad está muy relacionado con el tema de la felicidad y cómo hay una coherencia entre esa felicidad, entre nuestros valores, entre nuestros principios, para uno poder decir, si esto que estoy haciendo, así todo el mundo diga que no es así, yo me siento tranquilo, me da un poco de temor, pero lo sigo haciendo porque tengo certeza de que eso es lo que voy a hacer. Entonces, nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. No les dejé galletas. Permiso. Permiso. Oye, cuéntame una cosa. Ya la parte acá empezó pues el problema de cerrar los días acá. Todavía no. Todavía como que en unas 10 días. Porque van a hacer un deprimido allá abajo. Sí, pues deprimido. Yo dije, a ver, claro,